Qué bueno que sigue con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio. Hoy con Ildefonso Finol, cronista de la ciudad de Maracaibo. Antes de continuar la conversación con el cronista de Maracaibo, queremos compartir con todos ustedes nuevamente la pregunta de esta semana. Adelante en nuestro espacio En el Medio Cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de esta semana tiene que ver con nuestra ciudad, la ciudad de Maracaibo. ¿Cuál es el origen del nombre Maracaibo, de la palabra Maracaibo? ¿De dónde viene ese nombre? Pues saben ustedes que si no conocen la respuesta, quien se la va a dar hoy va a ser precisamente el cronista de la ciudad, el cronista de Maracaibo, Ildefonso Finol. Si usted no sabe la respuesta a esta pregunta, espere hasta el final del programa que obtendrá entonces esa respuesta. Ildefonso, estábamos hablando de una visión contrapuesta a lo que nos han venido vendiendo como historia. Efectivamente nos han vendido una historia que no es precisamente esa que se está contando ahora y que afortunadamente está saliendo a flote, precisamente con gente como vos que viene trabajando fuertemente desde hace muchísimos años por recuperar nuestra historia, nuestra memoria histórica. Y contraponer esa idea de que nos vinieron, hay un encuentro de dos mundos. Se encontraron los europeos y los americanos, o los de Abya Yala, no sé cuál sería el término más adecuado, se encontraron en algún momento y no hubo una invasión, no fue lo que precisamente hubo, una guerra contra nosotros para llevarse todos nuestros recursos, para sobreponer, para prácticamente aplastar todo tipo de resistencia, para generar una gran riqueza para Europa, que después por diferentes vías llegó también a los Estados Unidos, riquezas que fueron sacadas de acá, tanto de América como del continente africano y de Asia, y que hoy día ellos enarbolan, los europeos, como su gran triunfo en la historia. Ellos han logrado ser países desarrollados y nosotros seguimos siendo subdesarrollados. Anteponer a esa historia a la que nos han venido contando, que es muy diferente, por supuesto, y que hace un rato mencionaste, cuando figuras como la de Cacique Nigales fueron borradas de la historia nuestra, la historia que recibíamos por diferentes vías, a través de los libros, a través de las narraciones, etcétera. Sigamos hablando un poco de eso, Choncho, porque ahí está la importancia, me parece a mí, de que una figura del cronista tenga a un representante como vos, encargado de recuperar esa memoria histórica para todo el país. Sí, también, como me comentabas pues en el interín, el tema del método, ¿no? Correcto. A través de qué herramientas, de qué instrumentos de trabajo, a través de qué metodologías uno hace el camino de la búsqueda en los temas estos históricos. En el caso de la Maracaibo, de la ancestralidad, por eso yo creo que una historia de Maracaibo habría que más o menos diseccionarla porque realmente hay etapas que son bastante diferenciadas. Sí. Una Maracaibo ancestral, que podemos conocerla a través de los documentos que elaboraron, por cierto, los invasores y sus cronistas o los intelectuales ligados al movimiento europeo que se impuso en nuestra América, pero también, por suerte, a través de la oralidad, de la cultura de los pueblos originarios que sobrevivieron, que es lo que yo intento hacer, como decía José Javier León en la presentación de la primera edición de Nigales en el 2001, que yo me meto en la piel de los que estaban aquí y trato de mirar a través de su mirada, no de lo que me dicen y me imponen desde la educación colonial y desde la tradición los intereses de los dominadores. Exacto. Pero también luego viene la etapa, digamos, de la época colonial, que en el caso de Maracaibo es después de 1607, cuando capturan a Cacique Nigales y sus compañeros y derrotan la resistencia militarmente, la resistencia del pueblo añú, comienza ya la Maracaibo colonial. Por eso, cuando yo he criticado mucho de cuando se conmemoran el 8 de septiembre, queriendo fingir que fue la fundación de Maracaibo, muestran un mapa plano de Maracaibo con unas casitas y unas palmeritas y tal. Ese mapa plano de Maracaibo lo elaboró un fraile llamado Juan de Espinal en 1636. Es decir, ese mapa plano no es de 1529. Yo tengo copia del original, de todos estos documentos yo tengo copia del original que buscó en el archivo de Indias y certificó el hermano Nectario María. Porque es muy importante reconocer la autoría de quien hizo el esfuerzo original y uno, bueno, darle el uso adecuado, respetuoso a esos materiales.
También demuestra el hecho de que la Maracaibo colonial no es de 1529, sino un siglo después, que el primer escudo de armas de la ciudad hispana lo otorga el rey Felipe, este era Felipe IV, creo, en 1634. No fue en 1534, fue en 1634. Entonces, la etapa colonial en Maracaibo es de esa época. Por eso el escudo de Maracaibo, que en este momento es una vergüenza que todavía esté, que lo mantengamos. Es un escudo que otorgó un rey español, ¿no? Que además era un monarca de mucho poder, porque le decían incluso el emperador del planeta, el rey del planeta, porque él abarcaba partes de Italia y de otros lugares de Europa, Flandes, etcétera. Tuvo un gran dominio, igual que Carlos V fue también un emperador de grandes extensiones europeas, además de España. Y este hombre lo que marca en ese escudo de armas es de cómo ya por fin ellos se apoderaron de la pista lacustre, que es lo que les interesaba, apoderarse de la pista para sacar el oro de Pamplona y los bienes que extraían de la zona andina y del sur del lago de Maracaibo. Por eso pone dos muros tipo románicos que son del poder, pues, ¿no? El soporte del imperio, y la nave militar, eso no es una nave de turismo ni de pesca, la nave militar en el medio sobre la pista lacustre. Y luego después le agregan la terrible frase de la muy noble y leal Maracaibo, que es cuando el representante ante las Cortes, José Domingo Ruz, logra que incorporara a Maracaibo en el discurso colonial, ella mismo cuando se niega la población de aquí a participar del proceso de independencia. Entonces, todo esto nos obliga a estudiar esa etapa, de 1607 hasta la entrada de Maracaibo en la independencia, como época colonial, luego la época republicana y el imperialismo petrolero, que marca definitivamente un cambio radical de las formas de vida en la región. Entonces, la metodología tiene que ver con el acceso adecuado a los documentos. Yo me hice investigador certificado en los archivos históricos de España en el 96, cuando fuimos y dirigí una comisión que se nombró en el Zulia para la investigación de los territorios del Zulia, y fuimos a los archivos de Indias, al Servicio Histórico Naval, al Archivo Militar, etcétera. Fui con Juan Quintero, que también es un apasionado de la historia, la doctora, abogada que después fue procuradora, Yané González, un grupo que fue una comisión oficial. Desde entonces nosotros nos acreditamos como investigadores de los archivos históricos de España. Yo reiteré esa condición cuando hice el posgrado en la Universidad de Salamanca, que es en el área de historia, del 2002 al 2005. Entonces tenemos la facultad de poder acceder a esos documentos, pedir copias certificadas. He reunido una biblioteca de más de 3.000 libros que tienen que ver con todos estos temas, tanto desde lo teórico metodológico como de la historiografía y los documentos antiguos. Entonces todo este trabajo es el que yo vengo a aportar ahora a la visión que tenemos que tener de la historia, y sobre todo, Javier, de democratizar, que es lo que yo quiero. Estos conocimientos históricos no pueden seguir siendo una medalla o un gesto honorífico hacia una persona con cierta dosis de erudición, sí, y para que uno haga alarde de eso. No, esto es una cuestión que tiene que democratizarse. Por eso digo que el cronista de Maracaibo está trabajando ya para que Maracaibo sea una ciudad de cronistas. Ajá, para tener una ciudad cronista. Eso lo queremos tocar también en la última parte del programa. Ya sería el plan concreto que se tiene para comenzar a trabajar en el área de las crónicas de la ciudad. Pero ya que dijiste eso que hace un rato mencionaste, quiero aprovechar esa parte personal, meternos un poquito más por la parte personal. Dos cosas. ¿Qué sentiste cuando pudiste tener acceso a los famosos archivos de India? Es decir, que una cosa es que uno los oiga nombrar, los lea por allí, y otra cosa es que uno llegue a donde están precisamente los archivos. Y dos, ¿qué sentiste cuando se planteó por primera vez la posibilidad de que te nombraran cronista? Es decir, que llegara a convertirse eso ya en un cargo en el cual te puedes desarrollar de otra manera, aparte de lo que venías haciendo. Esas dos cosas desde el punto de vista personal. Bueno, la primera, cuando nosotros vamos a los archivos históricos de España, hay un proceso burocrático previo que hay que acreditarse. La Biblioteca Nacional te pide el carnet y es a partir de allí que vas allí. Luego yo por ejemplo tuve la suerte de toparme con un manual que hizo el hermano Nectario María para que los neófitos como yo lo era mucho en ese momento, nos encontráramos con una metodología de cómo acceder al archivo de India. Okay. Cuando yo vi el manual de Nectario María,
me di cuenta de lo pequeño que yo era. O sea, Lo que imagínate lo que sentí cuando llegué al archivo, Claro. desde el punto de vista del trabajo que había que hacer, un trabajo portentoso, que en este caso el hermano Natalia Valle lo hizo. Pero Javier, es como lo que sentí cuando visité el Museo del Oro en Bogotá en diciembre del 2000, o sea, es una reflexión muy intensa, muy vívida sobre la terrible historia que le tocó vivir a los pueblos originarios, que vivieron una guerra, sufrieron una guerra por un enemigo militarmente superior, no espiritualmente superior, espiritualmente muy inferior, pero militarmente superior, y sobre todo un arma que yo lo comento allí en el libro La infundada Fundación de Maracaibo y en el libro de Nigales, que es un arma que ellos tenían, que era la claridad geopolítica. Los pueblos originarios no tenían esa visión totalizante Claro. de que este era un enemigo que venía por todos ellos, Sí. y por todos los bienes y por todo el territorio. Y por eso, por ejemplo, a Nigales lo capturan bajo una treta de que los de Trujillo no tenían sal y estaban sufriendo enfermedades y necesitaban buscar un poco de sal en Zapara. Esta es la trampa que le tiende Juan Pacheco Maldonado a Nigales. Nigales le dice, bueno, con tal que no te vengas aquí a molestar en nuestra patria, en el lago, tomate la sal y te vas. Y esa era la trampa para capturarlo. Fíjate, porque nuestros pueblos estaban cada uno en su vida particular, algunos en la época del Paleoindio, otros en épocas incluso de imperios muy adelantados, como el caso de los incas desde el punto de vista de la estructura político-estatal, o el caso de los mayas desde el punto de vista de las ciencias cosmogónicas, de los aztecas, etcétera. Había muchos pueblos con grandes desarrollos, los mapuches con sus cosas, cada uno de los pueblos. Por eso yo me pongo a meterlos a todos en un saco que se llama precolombino o prehispánico. No, lo prehispánico es lo anterior al Imperio Romano, que fue quien bautizó esa península como Hispania. Exacto. ¿No? Entonces, nosotros tenemos unos pueblos con una gran cultura, pero no tenían esa visión geopolítica totalizante, que el enemigo sí la tenía, y por eso tenía ventaja en la guerra, y muchas veces usó el engaño como visitante inofensivo. Y luego, después que estaban dentro de las casas, como hicieron con el cacique Bacatá en Bogotá, o incluso como después hizo Alfínger con Manaure, aquí mismo en Toariquiva, ahora llamada Coro, o sea, ellos tenían ventaja porque tenían una intención que el residente no la conocía. Entonces, lo que uno siente allí es, primero, la pequeñez en cuanto a que lo que nos toca hacer por delante, el esfuerzo es muy grande y que no es de una persona. Tiene que haber un movimiento colectivo capaz de generar esa conjugación, esa alianza. Le dicen por ahí sinergia, esos términos un poco de la tecnocracia a mí no me... Pero bueno, si sirve para definirlo, lo usamos. Y lo otro, desde el punto de vista personal, cuando me llamaron para decirme esto, yo lo primero que sentí fue incomodidad. Sí. ¿Por qué? Porque estaba concentrado y estoy en este momento en terminar un libro sobre la doctrina bolivariana y yo no quería que me distrajeran con ninguna otra cosa. Yo quería terminar mi libro de la doctrina bolivariana, que lo empecé a redactar hace 6 años y no había podido terminarlo. Entonces, cuando me llamaron para esto, lo primero que dije, ¿por qué me están tratando de distraer? Pero no, lo asumí con mucho agradecimiento y creo que Willy Casanova, que fue el promotor pues, de esto y que la Cámara lo acogió, la presidencia de Jesse Gascón, José Sierra, los concejales todos y concejalas, una generación, por cierto, muy interesante, gente joven, porque les noto un gran potencial, aman la ciudad, aman a la gente. Y la mayoría ha venido debajo de la lucha popular. Del pueblo, sí. Yo agradezco el gesto y creo que Willy es la primera persona que se atreve en un discurso público, como lo vimos allí frente a la Basílica, a enarbolar el discurso descolonizador de la conciencia, ¿no? El discurso de la reinterpretación de la historia. Es primera vez que un compañero de la lucha política con una representación pública tan importante lo asume, porque lamentablemente con las anteriores gestiones yo no logré esa conexión. Claro. Y bueno, yo pienso que el momento siempre, además para los historiadores, el momento es el que es, no es otro. Es el momento. Y este es el momento de hacer la segunda pausa del programa, Choncho. Y Alfonso Finol, nuestro invitado del día de hoy, cronista de la ciudad de Maracaibo. Vamos a hacer la segunda pausa, no se vayan muy lejos, que al final viene la parte final del programa, donde además también daremos la respuesta, dará nuestro cronista de la ciudad, dará la respuesta a la pregunta de la semana. No se vayan muy lejos, que ya volvemos con mucho más de En el Medio.